Bajo esta primera, segunda, tercera, cuarta ventas anticipadas, PetroChina, esta es una empresa de los chinos. PetroChina entregó, estoy solamente leyéndoles una partecita de lo que encontró la prensa ecuatoriana en los papeles de Panamá. Los llamados papeles de Panamá, que fueron filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Buenos Aires, Argentina, y que nosotros oportunamente, porque vemos y oímos y hacemos seguimiento a la prensa argentina, aquí les dijimos, los argentinos están indagando y van a emitir un informe gigante a través de una filtración que este consorcio de periodistas, jugándose la vida prácticamente, porque han sido los negociados más enormes, gigantes de los últimos años. Imagínense, señoras y señores, que Petroecuador se comprometió a entregar 69 millones de barriles durante el periodo a 2 años. Sí. A 2 años. Porque el monto es mayor, el volumen. El volumen es mayor. El volumen es de a 2 años plazo, a razón de 7,25% de interés anual. Petroecuador se comprometió a entregar 69 millones de barriles durante ese periodo a razón de 2,88 millones de barriles mensuales. Debe ser 2 millones. Sí, debe ser. 2 millones, sí, sí. Casi 3 millones de barriles mensuales. Según los esbozos en hojas membretadas, esto es lo que está investigando Fiscalía. Tardísimo. Ya nos han de abrir otro bache de silencio. Entonces pasan los años. Ya viene otro gobierno, ya viene otro fiscal. Según los esbozos en hojas membretadas, Petroecuador le entrega el crudo a PetroChina y esta a su vez a Castor Petroleum Limitada, que pasó a manos de Jumbo Group, una multinacional petrolera que dicen las malas lenguas, su propietario es el caballero que declaró ayer. Don Enrique Cadena. Don Enrique Cadena. Yo no voy a hablar de don Enrique, su pasado, ni lo que sé. Su presente es un hombre multimillonario. Eso sí se conoce. No puede hacerse el pobrecito tampoco el señor Cadena. Debe tener su buen dinero. Pero trabajando honradamente ha de decir, no hay tal señor Cadena, le están acusando de esto. Y esto es lo que vamos a probar con un testimonio que encontramos ayer con Milton en nuestros archivos. Pertenece ¿a qué año, Milton? 2016, son 2 años y medio más o menos, un poco más inclusive. Es de agosto, ¿no? De agosto. Ya. ¿Cuántos años? Calculen ustedes que son expertos en sumar 2 más 2, 4. ¿Cuánto es? Me dicen después. De acuerdo con estos apuntos, Henry, Castor Petroleum pagaría la comisión de $1 por barril a los ecuatorianos, y aquí se encargan de ponerle en ese convenio, esto entre comillas, por única ocasión, a través de Waterway Petroleum Limitada. Esta compañía transportadora de petróleo también forma parte del grupo Jumbo. O sea, si esta empresa es de Cadena, un ecuatoriano, o sea, el señor Cadena, chicas, es uno de los potentados que tiene
digamos, la transportadora una de las más grandes en esta parte del Pacífico, creo yo. Pero eso no ha advertido el que sí es cierto o que no es cierto. El pago, según los esquemas, se recibirá a través de la offshore trading, Stone Trading, con sede en Nevada, y que era administrada y representada por pedido de Jaime Vaquerizo Escobar, Bueno, esta comisión de $1 consta en las lecturas que emitió Stone Trading. Los hermanos Jaime, de 40 años, y Juan, de 39, Vaquerizo Escobar, los hermanos Jaime y Juan Vaquerizo Escobar, son contratistas petroleros que manejan Oil Service Solution. En letras se denominan OSS. Según los papeles de Panamá, la compañía de Juan Vaquerizo, que se llama Arcdale, con sede en Bahamas, firmó un acuerdo para que una offshore panameña, cuyo representante era el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, sea su agente en Sudamérica entre el 2011 y el 2016. Esta empresa OSS recibió 15 contratos de la petrolera por $30 millones. 15 contratos por $30 millones. El costo de la creación de Stone Trading Limitada, según los registros de MF, fue pagado en julio del 2008 por Naparina Corporation, sociedad anónima, con sede en el piso 29 del edificio La Previsora de Guayaquil, a través de su cuenta del HSBC Bank de Nueva York. Naparina Corporation S.A. ha sido la empresa emblemática de Vidal Enrique Cadena Marín. ¿Qué conocía desde su ángulo de observación hasta ese momento, Henry? Gracias, estimado Gonzalo. Buenos días por usted y a la audiencia. Muy amable por la invitación. Lo que usted acaba de leer es una realidad en la que se ha movido siempre la intermediación de la venta de los hidrocarburos. ¿Quién inventó la intermediación de venta del petróleo ecuatoriano? Eso se viene dando a raíz de que el Ecuador empezó a importar combustibles, gas, diésel, porque la intermediación se da por las dos vías, ¿no? Por el lado de comprar combustibles o derivados de los hidrocarburos, así como por el lado de la exportación. Y esto se agudizó fuertemente en los 10 años de Correa, porque antes habían casos aislados de estas compras de combustibles. Usted recordará en el año 90, cuando yo era dirigente sindical y que usted me ha entrevistado varias veces, en donde, por ejemplo, se hizo una compra de diésel y de gasolina de unos buques que estaban varados o diríamos estacionados cerca de Balao, en el puerto de Esmeraldas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Estaban allí para que alguien decrete de que es necesario comprar esos combustibles, y recuerdo que alguna vez hizo esa compra y se denunció inclusive la mala calidad de los hidrocarburos, y nosotros lo denunciamos aquí a través de aquí lo denunciamos. Pero querido Gonzalo... ¿Y se acuerda cómo pasaban el petróleo? Bueno, en el caso del petróleo, años 80... No, de la toma en costa, le pasaban al buque grande, ¿se acuerda cómo describíamos? Eran buques grandes, pero usaban... los buques pequeños. Los buques pequeños, que se llama el transporte mediante aliges. ¿Y quién les proveía la autorización para que Petroecuador les entregue a él? Usted recordará que había un buque Darwin, ¿no? Largos años, ¿no? Que cobraba a sí mismo millones de dólares por almacenar los hidrocarburos y no construían en tierra porque la intermediación presionaba, ¿no? Y entonces Petroecuador contrataba ese buque Darwin, ¿no? Y también los buques Alige, que era que llevaban a Pascuales los combustibles, ¿no? Ese buque era de la compañía Farnesweed. ¿Usted recordará de ese dato? Farnesweed, ¿ya? Sí.
Ya, pero en el caso del petróleo, ¿en dónde se da este desbarajuste con Correa? Porque antes, años 80, años 90, el petróleo se hacían lotes de 12,000 barriles, ¿no? Y se llamaba licitación. Y participaban 6, 8 empresas, ¿no? Las que mejor oferta le presentaban a Eso Petrobras. era lo mejor para la economía. Esto era del mejor, país, claro, eso era mejor. Y transparente. Y usted podía firmar los contratos con seguridad. Ahí le brilló el ojo a quién. Diría yo que cuando vino... ¿Qué funcionario del correísmo? Yo diría que cuando ¿Quién vino... le dijo, presidente, aquí hay un macro negocio prácticamente? Yo creo que el propio Correa, ¿no? Yo creo que el propio Correa, claro. Yo creo que Correa no es ningún ingenuo para estas cosas, ¿no? No es ningún ingenuo, ¿no? Y entonces él sabe lo que hizo, lo que hizo el Ecuador, claro. Porque, Gonzalo, porque el eje de la corrupción está entre el gobierno de Correa, los funcionarios del Ministerio de Finanzas, los funcionarios de hidrocarburos y de Petroecuador, claro, y las empresas chinas. De ahí parta. Y de ahí vienen estos otros lados. Por eso quiero yo al doctor Carlos Vaca Mancheno y al fiscal Salazar. Y si yo fuera fiscal, empezaría primero en orden, ¿no? Es decir, cómo se firmaron los contratos, ¿no? Entre Petroecuador y las empresas chinas. Por ahí empezara, ¿no? Y entonces, pidiéndoles a Petroecuador y al Ministerio de Finanzas que, por un lado, entreguen los contratos de la venta del crudo y, por otro lado, el endeudamiento que hace el Ecuador a través de garantizar el pago con petróleo, ¿no? Entonces, la metodología sería los contratos originales, los documentos anexos y las modificaciones de los contratos y el establecimiento de responsabilidades y derechos de las partes. Y de ahí viene usted acá, porque usted acabó de leer de $1 de comisión, ¿no es cierto? Sí, pero eso me quedó cortisísimo. Sí, entonces, sucede que, mire usted, para que la gente tenga una idea, el ingeniero Byron Ojeda, gerente de Petroecuador hasta hace poco, ¿no? Gerente general. Él sucede que, ustedes recordarán que sacó a licitar a la venta spot 2.160.000 barriles, ¿no? El día que abrió los sobres, el WTI estaba en $47.23, ¿no? Y se abre los sobres y encontró ofertas, cero castigo. Eso el fiscal debe ir por ahí, cero castigo, ¿no? Este de ahora, sí, el señor Salazar. Y luego sucede que don Byron Ojeda, con su gerente de comercio internacional, le vendieron el petróleo a Glencore, porque Glencore pagó 50 centavos más sobre el precio del crudo referencial del WTI. El WTI estaba en 47.23 y Petroecuador lo vendió en 47.83 centavos cada barril de petróleo, 50 centavos más. Entonces, el eje de la corrupción está entre Petroecuador, el Ministerio de Finanzas y las empresas chinas, ¿no? Y de ahí tiene que irse a una segunda etapa. ¿Y quién era el contratista de la refinería de Esmeraldas vinculado al grupo Cadena, digamos? El que se lo menciona ahorita ahí, dicen esto, don Alexis Bravo, que inclusive vendría a ser como... Aquí me dice la firma Carlos Mata, dice. Ya, yo esos detalles no conozco porque, Gonzalo, este tema de la investigación de los Panama Papers, ¿no? Pero en Petroecuador, Alex Bravo... en cambio, en Petroecuador era Alex Bravo, el que manejó comercio internacional y que según Carlos Pareja Llanos, él manejó ventas de petróleo, el señor Nielsen Arias, por 60.000 millones de dólares, ¿no? Yeah. Ese fue el volumen de ventas que realizó el señor Nielsen Arias como gerente de comercio internacional, ¿ya? Durante los varios años que estuvo en Petroecuador. Pero ahí ¿A Nielsen cómo le ubica usted? ¿Desde dónde salió? Él nunca estuvo en el sector petrolero. Yo por eso le digo. Nunca. Él vino, como dice Fernando Villavicencio en su denuncia, él vino de una actividad que no es, por supuesto... no tiene nada que ver con el petróleo, venta de vidrios, ¿no? Y además tenía un juicio, ¿no? Un juicio por un perjuicio, una cosa de esas, ¿no? Yeah. En estas actividades económicas. Pero nada que ver con el petróleo. En el negocio petrolero. Y luego con Correa aparece. ¿Por qué? Porque Correa buscó como funcionarios. En la época de Correa. Claro. Él lo ubican allí. Porque Correa, todos sus funcionarios que Correa que puso Correa en su gobierno. De esa manera. Dóciles, ese fue el carácter. Correa nunca buscó como funcionario a uno que le haga contrapunto, nunca.
Entonces puso a todos los funcionarios en todas las áreas, ¿no? Muy dóciles, muy obedientes, ¿no? Muy sumisos, ¿no? Que a la voz de ella tenían que hacerle caso, ¿no? Y lo que sí me asombra es de que le hayan eso también era una característica de el vicepresidente que en este momento está detenido. Claro, dócil, obediente, sumiso. Pero luego han sido fraternos amigos. Entiendo que sí. Ya, pero esto es cuestión ya de temperamento. Pero digo usted, ¿sabe? ¿Por qué le gustaba ese tipo de gente? Porque con contrapuntos él no podía avanzar. Él no podía hacer nada. Le digo por experiencia propia. Conmigo tuvo un contrapunto en el Ministerio de Economía en 2 casos. Pero usted prácticamente a usted le llevó al ministerio. Me pidió que lo acompañe, ¿no? Que lo acompañe. Que lo acompañe. Pero yo me le impuse en 2 cosas. Lo uno era una auditoría de cómo se financió el FEIRED, y que después yo tuve unos datos que ese dato en la Contraloría lo archivaron, y alguien fue, no lo digo porque no es el caso, alguien fue a la Contraloría a decir que se archive el pedido mío, que lo firmó Correa. Porque yo lo que pedía, le pedía a Correa que pida una auditoría a la Contraloría de cómo se financió el FEIRED. Correa nunca quería firmar. Al final, una noche en el ministerio le dijo, o me firmas esto, o simplemente que entonces quede en la impunidad. Lo firmó, pero lo firmó a regañadientes, ¿no? Entonces ese tipo de contrapuntos no quería. Así como en la ley que sustituyó al FEIRED, y luego se creó el FEICED, ahí hicieron una... Estos eran fondos de reservas. Un fondo para recomprar deuda, y también para proyectos de medio ambiente. O para emergencias. Y para emergencias, como era lo correcto, ¿no? Y entonces, ahí sucede que así mismo me le impuse yo en esa relación, ¿no? Y eso se aprobó como ley de la República. Pero fue una bronca. ¿Usted trabajó con el ministro Correa? Mes y medio. Salió rapidísimo. No le iba a soportar. Y salió también él, ¿no? Y sucede que me le impuse en la reforma. Fue una discusión ahí en el despacho, donde estuvo también Patiño. Patiño sabe de esa mañana tensionada, pero me le impuse. Porque había una reunión con los jefes de bloque ahí, en el ministerio. Una persona que puede dar fe de lo que estoy diciendo es el exdiputado Julio González. Y entonces Correa no le gustaba trabajar con personas que le hagan contrapunto o que le contradigan. Y entonces, claro, no eran funcionales. Los funcionales a él eran los dóciles. Entonces, por eso es que me admira que el subsecretario de Financiamiento, William Vázquez, porque el fiscal Salazar debe llamarlo a él. ¿A quién? Al señor subsecretario William Vázquez. Que sigue subsecretario en el gobierno de Correa y que sigue hoy en funciones. Es el que maneja el financiamiento de China para el Ecuador con la venta anticipada del crudo. Él tiene toda la documentación, está en funciones actualmente. Y entonces debe pedirle todos los convenios, y los diputados igual. Deben pedirle a él, porque él ya está identificado de que es el que maneja en el portafolio del Ministerio de Finanzas el financiamiento de estos créditos, ¿no? Y entonces mire usted que en el caso de China... Algunos eran recomendados del economista Alberto Acosta, padre también. ¿Recuerda uno que está hasta ahora en la administración pública? Alberto creo que se llevaba muy bien con Rubén Flores, el ministro de Agricultura, de lo que yo conocía, con Juan del Falconi también, pues, ¿no? No, otro, el que era... Vaya, ya me acuerdo. Ya. Pero le palanqueó con Correa de que lo recibiera, y fue en condición de viceministro. El famoso economista... Rivera, Rivera no. De los subsecretarios que estaban ahí. Sigamos adelante. Y mire usted, en el caso de China hay cosas tremendas. Mejor que no me acuerde el nombre, ¿no? Sí. Para él, digo. Sí. Verá, pero otra cosa que el ministro fiscal debe empezar. Correa violó el artículo 408 de la Constitución de la República, en donde está impedido por... En Portugal es un ministerio que había una subsecretaría. Sí. En donde se dispone de la prohibición de embargar el recurso petrolero no renovable. Entonces allí hay una violación del artículo 408 de la Constitución de la República. Y luego las imposiciones de China son tremendas, son horrorosas, ¿no? Por ejemplo, diga usted, el hecho que le obliguen al Ecuador a abrir una cuenta en el Banco de China. ¿Pero qué hacía de beneficio al país China ya para ese entonces?
nos prestaba nos dinero. nos prestaba dinero, pero con una sobreexplotación. Con una sobreexplotación del recurso petrolero de este país. Y siempre le gustó a China que le paguen en crudo. Claro, siempre le gustó. Y en consignado. Claro. Entonces digo usted, China, en la intermediación, porque ella es la que lleva los $3-4. China, las empresas chinas, ya. Unipay, Petrochina y después, no sé Esas son empresas aparentemente privadas, particulares, digamos, claro. Pero son públicas, ¿no? Son públicas. Ahora, el doctor... Pertenecen de alguna manera al gobierno chino. Claro, al Estado de China. Ahí lo que es que le mandaron a fusilar a alguien que osó a nombre del gobierno, dinero. A nombre del gobierno de China. Mandaron a fusilar. Claro, cadena perpetua, ¿no? Entonces digo usted, ahí sucede que lo que hay que ver, si son en el caso de los créditos y de la venta del crudo, hay una intervención de gobierno a gobierno. Porque si hay una intervención o firmaron acuerdos o convenios de gobierno a gobierno, esos convenios primeramente tenían que pasar por la Asamblea Nacional. Primeramente, ¿no es cierto? ¿Ya? Que eso habría que averiguar. Pero lo grave es de que además, dentro de estas negociaciones, que es lo que debe Fiscalía averiguar, indagar, al igual que en coordinación con la Contraloría, es de que China le impuso la fórmula de compra del petróleo a Petroecuador. ¿Le impuso? Claro, China. Y no el vendedor. ¿En qué año? En todo el periodo. En todo el periodo, pero sobre todo a partir del año 2003. En 11 años, el sometimiento petrolero, como titulaba ayer el diario El Expreso, el sometimiento petrolero fue evidente de China a Ecuador. Claro. Y dice, eso ahora ha merecido, a los 11 años, claro, ha merecido el rechazo general. Y verán los que reclaman ahora son asambleístas que nunca han dicho ni pío. Ayer aparecen como redentores de la causa nacional. Son dos. Dos, cuatro, seis, don dos, Castañer, dos. Don Peña, Helio, René, con el Carchi no se juega, René Yandún. A la hora que se asoma don Henry Cucalón, don Raúl Tello, doña María Gabriela Larreategui, también habla creo, ya dice algo, creo, sobre esto. Roberto Gómez, y le culpa a José Serrano. Lo menciona como una barrera para investigar a China. También su coidearia Vilma Andrade, ex coidearia. Vilma Andrade. Como estamos en viernes, estamos así distendidos. Jorge, nuestro vecino, Jorge también dice, estamos asombrados por la tasa de interés de los créditos chinos y esperamos que el Ejecutivo pueda sentarse a negociar condiciones más favorables para el país. ¿Quién dice esto? Jorge Yunda, el vecino. Luego, Karina Arteaga. Un grupo de asambleístas de Alianza País hemos conversado y estamos pidiendo que se nos entregue información sobre los créditos chinos para conocer de sus condiciones, dice la señora Karina. A la hora que... Este es un economista... Lo que dice es muy bueno. Y lo que dice es muy bueno. Claro. Este es un señor, pero no es asambleísta, a Dios gracias. Marcos López. Él dice, haber permitido que los recursos del Estado sean manejados por los acreedores es una inconstitucionalidad para comenzar. Aquí hay que hacer respetar la soberanía. Solo los ecuatorianos pueden tocar esos activos. Y aquí nos han manejado los chinos. Marcos López. Y yo sí creo y mucho en Pepe Acacho, ¿no? No en el otro que se pone No, Pepe Acacho es auténtico. Exacto, no el otro que se pone para bailar bolero se saca. Para bailar salsa se saca, cuando va al porque banco. es bailarín.
Cuando va al banco también se saca. Claro. Ya saben a quién me refiero. Y se pone cuando quiere ser indio, indígena. Y sería un amazónico auténtico. Y sería bonito, orgulloso. Es su esencia. Pero él se saca a cada rato. Le tiene ya flojo al gorro tricolor. No es amarillo, azul y roja por ventaja. Pepe sí es un señor. Mis respetos para Pepe Cacho. Bueno, estos son los caballeros. Vea lo que dice sobre las preventas Homero Castañer. La fiscalía debe investigar. La preventa no es mala. Híjoles. Es un error. La preventa no es mala. Claro. No es mala persona. Lo malo son las condiciones con que se hizo, con las que se hipotecó al país, con las que se dieron recursos sin ningún tipo de estudio. Está equivocado. Veamos qué dice el social cristiano, un respetable amigo Henry Cucalón, dice: el régimen anterior adquirió con el gobierno chino no solo créditos a tasas onerosas, sino que permitió que el concepto de soberanía fuera trasquilado por las prácticas del imperialismo chino. Claro. Él concibe de que China esté ejercitando una forma de imperialismo. Es correcto. Y es correcto. Es correcto ese criterio, porque con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se hacían los créditos, jamás se hipotecó así el petróleo, jamás se les entregó en prenda, jamás se les entregó en garantía. Y aquí lo vendieron por anticipado. Asimismo fue Correa el que claro. le vio... ¿Sabe cuántos dólares recibió por cada barril de...? Chávez ya le asesoró que había que meterse con los chinos. Los chinos tenían mucha plata. Correa vendió en $13, $75 promedio el barril del petróleo en el 2009 al 2016, descontando costos de producción, costos de comercialización, costos de transporte. En ese precio lo vendió. Aparece como crédito, que recibió como crédito, Henry, pero lo vendió así. ¿Qué opina usted? La última pregunta, porque ya se nos fue el tiempo, qué pena. Henry, pero tenemos que seguir. Sí. Porque esto tiene para largo. Pero aquí tengo ya un librito. Licenciado Llanes, ¿qué podría usted mencionar sobre una vieja amistad que tenían? Ahora son, digamos, adversarios técnicos, adversarios políticos, no quiero decir éticos, porque ahí estaría inculpando al que se merezca inculpar, pero yo no tengo pruebas para ninguno de los dos, pero eran amigos. Y aquí lo reivindicaba como una vieja amistad el señor Fernando Villavicencio. Me estoy refiriendo también al señor abogado Jofre Campaña. Amigos, de intimidad incluso, ¿cree usted? No conozco esa relación, pero no conozco. Ya. Yo lo que en el caso del doctor Jofre Campaña lo vi luchando duro en esa defensa del diario El Universo. Ahí lo vio. Que lo hizo con talante. Con calidad. ¿No? Con talante. Y con calidad. Con talante. Y con ética. Con ética. Sí. Claro, ahora es abogado. Por es que le pega el ojo, le culpa a Cadena que le pega el ojo y le convierte en abogado de él. Claro. Y se produce un silenciamiento porque siempre Jofre Campaña estaba en todas, ¿no? Opinaba, tenía buenos criterios, muy querendón al país y a sus intereses, pero de pronto se silenció. Yo tengo del año, deme compañero, en el 2016, el 24 de agosto, así se refería, comienza la colisión con Fernando Villavicencio. Y comenzaba de esta manera. El doctor Jofre Campaña, muy conocido por nosotros, los comunicadores sociales del país. En este caso, el doctor Campaña... Es de mi archivo, incluso es de nuestro me parece archivo, que en esta temática... Esta entrevista que le hice a Campaña, 24 de agosto del 2016. Vamos. El doctor Jofre Campaña, muy conocido por nosotros,
los comunicadores sociales del país. En este caso, el doctor Campaña, incluso me parece que en esta temática a la que nos han obligado las circunstancias a referirnos, actuaban, si no al unísono, pero mantenían puntos de vista más o menos parecidos. Entonces, la primera interrogante que me parece hay que formularle es: ¿por qué el distanciamiento en la opinión que antes era bastante coincidente con Fernando Villavicencio? ¿O es una aproximación mía o una interpretación mía bastante equivocada, si cabe el término, doctor? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Lo tenemos aquí en vivo y en directo, y los ciudadanos que nos escuchan y nos ven en cualquier parte del mundo van a tener ya una idea global de lo que realmente ha ocurrido en el tema denunciado por el portal Focus. Fernando Villavicencio quiere entender también que debe estar escuchando. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a la ciudadanía nacional e internacional, ¿no? Efectivamente, yo celebro el hecho de que usted haya tenido la gentileza de invitarme. Mire, yo recuerdo cuando tenía aproximadamente 6 años. Y entonces en casa me preguntaban, ¿qué vas a hacer de grande? Yeah. Y yo decía desde siempre, voy a ser abogado. Cuando se produce la posibilidad de efectivamente tomar un caso profesional, debo decirle algo con verdadera transparencia. Yo dije, ¿qué? Me están planteando que yo me reúna con el señor Enrique Cadena, esta persona que es tan cuestionada en negocios petroleros. No. Mi primera reacción fue no. Pero las personas que me pidieron reunirme con él, que no fue el señor Cadena, personas de Guayaquil, personas muy serias, me dijeron, reúnete con él. Personas de linaje... Empresarios, gente de bien en Guayaquil. Gente seria de Guayaquil. Y me decían, reúnete con él, escúchalo, sin compromiso de nada. Ya. Entonces decidí reunirme y escuchar cuál era esta verdad del señor Cadena. Y lo que pensé sería alguna reunión de 2 horas, 3 horas. Se convirtió en una reunión de casi 3 días y casi tiempo completo. Revisando papeles, revisando documentación, revisando críticas, revisando uno a uno los grandes temas en que supuestamente estaba el señor Enrique Cadena. Y en esto hago una pequeña corrección, Gonzalo, no hay un grupo Cadena. Es un empresario ecuatoriano, el señor Enrique Cadena Marín. Y entonces cuando yo veo, descubro, constato, confirmo, fiscalizo, yo llego a la conclusión de que lo que se ha hecho con el señor Enrique Cadena es una verdadera infamia. Primera puntualización. Segunda puntualización importantísima. ¿La infamia procede de dónde? Para que el oyente vaya... de una serie de denuncias. Incluye a Villavicencio, sí, por supuesto, para comenzar. Por supuesto, okay. Por supuesto. Y a eso voy. Fernando Villavicencio en su relación conmigo. ¿Cuándo conozco yo a Fernando Villavicencio? Conozco a Fernando Villavicencio cuando yo inicio una acción penal contra él. Y a él lo defiende el abogado Ramiro Román. Y en esa acción penal, en un juicio por injurias, en que yo intervengo como abogado, en ese proceso penal por injurias, se produce lo que se conoce pues una etapa para que las partes puedan eventualmente llegar a un acuerdo y terminar el juicio. Y efectivamente, las 2 partes terminaron el juicio. Y allí hay algo muy interesante. ¿Por qué terminó ese juicio? Porque tanto Fabricio Correa como Fernando Villavicencio entendían que había un manejo equivocado de las políticas públicas ecuatorianas. Y ellos decidieron que no era bueno pelearse entre personas que de una u otra manera querían, en esa época, un mejor país. Ese fue mi primer acercamiento o contacto con Fernando Villavicencio. ¿Quedaron de amigos? No de amigos, de conocidos. Mire, todo abogado ejerce su profesión en causas más difíciles o no que otras. Luego se produce
¿Qué pasó? Ah, sí, creo que se nos cumplió el plazo, ¿no? Pero, indíqueme, pues, amigo. El día de mañana, señoras y señores, a las 8 de la mañana, me hace oír un poquito de la parte de Fernando, este momento, para interesar a la audiencia lo que le replica Fernando Villavicencio. Bueno, se produce, mi querido Henry, una exposición, una versión de parte del señor abogado, como estábamos escuchando. Así es. Esto nos falta oír unos cuantos minutos en donde narra cómo se produce su fusión profesional con el señor Cadena. Era en ese tiempo, ¿cómo con Cadena? ¿Cómo vas a defenderle? Eso dice. Pero dice que se han pasado noches enteras, días enteros, revisando documentación. Así es. Y Cadena le convenció. Y entonces el señor Cadena, con su conocimiento, debe tener un conocimiento muy amplio, muy profundo del tema del intercambio petrolero. Ya le habló seguramente de su interés de intermediar con China. Si China servía con su marca, con su... Así es. Así es. Así es. Pero los dueños del negocio eran otros. Claro. Se hablaba incluso de una empresa Trafigura y cosas así. Claro. Luego habla, en lo que yo tengo intención de reproducir mañana, habla el señor Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio. Y él describe toda la historia de este enlace. Así es. Él tiene todas las pruebas. Claro, pero la opinión, Y digamos... me ofreció una entrevista bastante dilatada, me ofrecieron ambos, y creo que este es el momento en beneficio del país. Así es. Y en beneficio del señor fiscal, de nosotros reproducir esto que nos decían tanto el uno como el otro. Nos decían hace más o menos 2 años y unos meses. Claro. Esto es. Pero usted así anecdóticamente, ¿cómo recuerda esa separación, esa unión primero? Trabajaron juntos, ¿no? Sí. Entre Fernando y el abogado. Sé que han trabajado juntos, sé que intercambiaron información y asumieron alguna responsabilidad, alguna tarea en una primera etapa, porque después ya... Pero no Fernando, que él solo se dedicó a investigar. Ah, ¿no? claro, en la parte periodística, ¿no? Claro. Y gracias a él le llegó toda la información. Exactamente. Porque aquí hay que poner las cosas en su punto. A quien le llegó toda la información, quien manejó toda la información fue Fernando Villavicencio y también Clever Jiménez, ¿no? Y Clever Jiménez, son los dos, bien. son los muy dos. bien que reivindique a los aquello. dos. Son ellos los que manejaron. Sí. Pero yo digo, en conclusión, querido Gonzalo, los que más llevaron son las empresas chinas. En donde se inicia la corrupción son con las empresas chinas, son las que llevaron la parte central de las ganancias, ¿no? ¿Ya? Y obviamente los intermediarios, porque no olvide que quienes comenzaron quienes controlaron el mercado de la exportación de los hidrocarburos han sido las empresas chinas. Y ellas, para poder manejar sus negocios en la propia América Latina, Estados Unidos, también recurren a los intermediarios, donde ellos también ganaron. Por eso que la Fiscalía debe investigar empresas chinas, intermediarios, ¿no? Y luego ya la documentación del sector público, y no hay grabaciones en el directorio de Petroecuador de la venta del crudo. Hay prohibiciones de que no se grabe. Entonces todos cometieron una serie de dolos delincuenciales, ¿no? Porque manejando los recursos públicos, en la historia petrolera siempre se manejó con grabación en el directorio de las cosas, ¿no? Y finalmente es de que yo interpuse una denuncia ante la Fiscalía el 17 de febrero del presente, del año 2017, y le dejo a Gonzalo esta denuncia que presenté a la Fiscalía, y que yo pediría a los señores asambleístas, los 8, los 16 que están aquí, pues los 16, que ellos vayan, se toman la foto. Sí, que ellos vayan a la Fiscalía, son diputados. Exacto. Ellos tienen inmunidad parlamentaria. Hagan una... Eso están ganando sueldo. Hagan un espíritu de cuerpo, los 10, los 12, los 20. Vayan. Y también nuestra cordial invitación al fiscal delegado por el fiscal general Vaca. Fiscal Salazar.
el fiscal Salazar, para que escuche a los dos personajes. Exacto. Créame, señor fiscal Salazar, que allí está todo. Ahí está el origen de la denuncia sobre la corrupción. Exactamente. Ahí está el origen de la denuncia sobre la corrupción en la entrevista de Fernando y lo que dice el doctor. Verá, por ejemplo, una parte donde Fernando dice lo siguiente, Fernando Villavicencio, en calidad de periodista de investigación. Es molestoso tener que asistir a estos micrófonos para responder a un ciudadano que asumió la defensa de un fantasma, o casi un fantasma, como es el señor Enrique Cadena Marín. Esto sabemos por las propias declaraciones del señor Joffre Campaña, de que él es el patrocinador o el abogado defensor del señor Cadena. Casi no existen fotografías. No existe, el señor Cadena nunca se ha dejado ver. Es un personaje que casi vive en la sombra. Y vive en el paraíso del capital, principalmente en el paraíso del capital, en la Florida, en Miami, rodeado de mucha riqueza, muchísima riqueza. Eso lo sabe Campaña, obviamente lo sabe la burguesía ecuatoriana, ¿sí? Para utilizar una categoría académica. Entre las 7 y las 8 de la mañana estaremos escuchando las dos versiones formuladas hace 2 años en estos estudios. El año 2013 ahí empezó. Mañana sábado entre las 7 y 8 de la mañana. Entre las 7 y 8 de la mañana, para efectos de cabal cumplimiento. Esto es muy importante para el fiscal, especialmente el fiscal, y también para el público, para los ecuatorianos que merecemos conocer realmente cómo se dieron las cosas, cuántas responsabilidades tienen las partes, o ninguna responsabilidad, pues ya depende de lo que diga el uno y el otro, y el margen de confianza y credibilidad que le otorgue el público a estos caballeros. Me parece que es muy importante que transmitamos en reprise. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelito, un buen día, pase bien. Sigue ahora, clarito está, el economista Sebastián Oleas y el economista Vicente Albornoz. Happy Verdi, dolarización, dicen ellos.